En Lucas 13, versículo 32 dice: y él les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día seré consumado. Jesús terminaría ¿cuándo? Del día que él estaba allí, terminaría al tercer día su obra. Él estaba en los días de esa semana en la cual iba a morir. Verso 33. Sin embargo, es necesario que camine hoy y mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Si notan, Jesús dice: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Cristo iba a morir en Jerusalén 4 días después, y terminaría su obra mientras estaba en la carne, o sea, mientras estaba en esta tierra, porque él vivió en este mundo en la carne, vivió como nosotros, como un humano. Leamos otro ejemplo para testigo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra, escuchen bien, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo dice a Timoteo que haga la obra, y está hablando de la predicación. Y es exactamente lo que hizo Jesús mientras estuvo en nuestra humanidad. Su obra de predicación terminó el día que fue crucificado. Notemos otro texto como testigo. Tito capítulo 2 versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Asimismo, Jesús terminó su obra de predicación, o sea, las buenas nuevas, en 3 años y medio, y luego murió. Y eso mismo debemos hacer mientras estamos en vida: predicar las buenas nuevas, hacer la obra que Jesús nos encomendó mientras tengamos vida. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús, antes de su muerte en la cruz, dijo estas palabras. Juan capítulo 17 verso 4 y 5 dice: yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué dice después? He acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si notaron, Jesús dice: he acabado la obra. Y ese día era el día que iba a ser capturado, porque ese día, al terminar su oración, se dirigió al lugar donde Judas Iscariote lo entregaría. Pero su obra de predicación había sido consumada. Solo faltaba morir. Y nuestro Redentor murió. Y si la Biblia no registra ningún evento realizado por él mientras estuvo muerto, es porque no hay obra en la muerte. La obra es cuando estamos vivos, en vida. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 en adelante dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?
Según este sabio predicador, el espíritu de los hombres no va a ningún lugar. En el versículo 19 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. En otras palabras, Salomón, guiado por el Espíritu de Dios, dice que el espíritu o el aliento que respiramos los hombres y los animales es el mismo. Y en ese contexto es que dijo: ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba y el de los animales desciende abajo a la tierra? Y luego él dice, en Eclesiastés capítulo 12, verso 7, leo: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El aliento de vida lo dio Dios cuando sopló en la nariz del primer hombre, Adán. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Así como el hombre fue tomado del polvo de la tierra, es obvio que al morir volvemos al polvo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 20 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Aquí no dice que el cuerpo vuelve al polvo y que el espíritu queda deambulando por ahí. No, dice todo volverá al mismo polvo. Y como ya leímos, el soplo de vida vuelve a Dios. Dios es espíritu y está en toda su creación. Donde sea que nosotros muramos, es exactamente ahí donde dejamos de respirar, y es ahí donde sale nuestro aliento y vuelve a Dios, que está en todos lados. No dice en ningún momento que vuelve con Dios y está allí y está vivo y tiene memoria y tiene que ver en los asuntos de como una persona viva. No, está inerte y no piensa en nada porque está muerta la persona. Salmo 146 verso 3 y verso 4 dice: no confíes en los príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Verso 4: porque sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Este texto es uno de los muchos textos mal interpretados. En la doctrina de la inmortalidad del alma, o de que tenemos un espíritu inmortal en nosotros, ellos dicen que si el espíritu vuelve a Dios es porque no muere. Ellos creen que tenemos un alma inmortal o un espíritu inmortal, pero Salomón lo explica claramente. Leámoslo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 22 dice: así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Salomón fue el hombre más sabio que ha vivido en esta tierra antes de Daniel y, por supuesto, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice clarito que nadie va a llevar al hombre a algún lugar para que él pueda ver qué será después de él. Y si nadie lo llevará, significa que está muerto. Y eso significa que no tiene nada inmortal dentro de sí, sino que al dejar de respirar, el aliento que Dios nos dio al nacer, ese día, ese aliento vuelve a Dios, porque Él posee vida en sí mismo. Y el cuerpo o la materia vuelve al polvo de donde fue tomada. Del polvo somos y al polvo volveremos. Ahora leamos en Apocalipsis capítulo 1 una declaración
de Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si ustedes notan, Jesús dice que él estuvo muerto. ¿Quién puede ir en contra de la palabra de Dios? Solamente los quebrantadores de la palabra de Dios. Porque ellos dicen que cuando alguien muere realmente no está muerto porque su alma no murió. Entonces están diciendo lo que Satanás dijo al principio. Dios dijo que van a morir, pero yo les digo, no morirán, serán como dioses. ¿Y quiénes son los mal llamados dioses? Son los demonios. Él está diciendo, seréis como nosotros. Esa es la mentira de la serpiente. Jesús está diciéndolo clarito que él murió. Y aquí que vivo, ahora él vive porque él fue resucitado. Si él no hubiera resucitado, él no pudiera decir que está vivo, porque realmente la palabra de Dios confirma que Jesús estuvo muerto 3 días y resucitó al tercer día. Y con su muerte nos redimió del pecado. Pero para esto él tuvo que descender a nuestra humanidad. Jesús murió de verdad y resucitó de verdad. No fue que medio murió como creen las religiones paganas, que el cuerpo muere y el espíritu no. Eso es una doctrina del diablo. Además, la palabra de Dios condena la adivinación y consultar a los espíritus de los muertos. Levítico capítulo 20 versículo 27 dice, y el hombre o la mujer que invocare. ¿Qué cosa invocare? Espíritus de muertos. O se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no debemos consultar a los espíritus de los muertos entonces? Leamos en Job capítulo 7 versículo 10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Por qué no regresa el espíritu de los muertos a su casa? Para contestar esta pregunta, vayamos nuevamente a Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Y dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Y qué pasó con el espíritu de esa persona cuando estaba viva? ¿El aliento? ¿O el espíritu? ¿O el soplo? ¿O el aire? Dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Cuál espíritu o cuál alma inmortal? No, lo que tenemos es un soplo de vida de parte de Dios. Es todo lo que tenemos. Pero al morir dejamos de respirar, igual que Jesús dejó de respirar en el momento que murió. Mateo 27 versículo 50 dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué pasó con Jesús? Entregó el espíritu. Es exactamente lo que dijo el sabio Salomón. No hay contradicción alguna en el texto. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es exactamente lo que hizo Jesús. Entregó el espíritu o dejó de respirar. Dios formó al hombre y sopló aliento de vida en su nariz. Porque él tiene vida en sí mismo y al morir el hombre, entonces el soplo vuelve al dador de la vida y el polvo vuelve a la tierra. Y los muertos en Cristo que estemos en el polvo de la tierra, oiremos la voz de Jesús y él nos devolverá el aliento de vida. Ahora leamos un evento que sucedió en el Antiguo Testamento entre el rey Saúl y una pitonisa. Veamos con quién fue que habló el rey Saúl. Si habló con Samuel o habló con alguien más. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 12 y 13 dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Si notan con quién habló Saúl, ella dijo que dioses
subían de la tierra. El mismo diablo, la serpiente antigua, fue el que habló. Recuerden que esta mentira fue la mismita que le dijo el diablo a Eva en el Edén. En Génesis capítulo 3, verso 4 y verso 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás dijo que si desobedecían a Dios, aunque murieran, no morirían, serían como dioses, o sea, como los demonios. Esa doctrina satánica es contraria a la Biblia. El diablo predica que desobedecer a Dios trae sabiduría e inmortalidad. Morirán, pero no morirán. O sea, serán como los demonios. Las religiones contrarias a la Biblia creían en diferentes dioses y los veneraban por medio del sol, de la luna, de las estrellas, figuras de humanos, de personas que habían sido muy importantes en los pueblos. Así comenzó toda esta adoración de imágenes. Y también adoraban animales y les pedían milagros y les ofrecían sacrificios. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 20, Pablo nos dice lo siguiente: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y como todos saben, hoy en día la iglesia romana es la que enseña que hay que venerar a María, pero realmente no es María la mujer de la Biblia. No, esta es una diosa romana y griega que tiene su origen en los tiempos de los babilónicos. Y los santos son también los viejos dioses, solo que con nombres diferentes. Pero el Dios de Abraham condena la idolatría. Y cuando alguien consulta a los espíritus de los muertos, realmente está consultando a los diablos. Y son aquellos mismos ídolos que los israelitas adoraron cuando dejaron a Jehová. Leamos lo que escribió el salmista David al respecto. Salmo 106, versículo 36, y dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por lazo. Versículo 37, y sacrificaron sus hijos y sus hijas. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los ídolos? ¿Quiénes son las estatuas? ¿Quiénes son las imágenes? Dice: los demonios. Al creer que el hombre, al morir realmente, su espíritu queda vivo, es una contradicción a las escrituras. Porque el hombre más sabio que vivió en el Antiguo Testamento, llamado el predicador Salomón, dijo: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen ¿quiénes? Todos. O sea, tenemos un mismo aliento o tenemos un mismo espíritu. Dice: y ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es tremendamente dulce entender la palabra de Dios, devorarla. Y es muy claro que los humanos somos carne y no tenemos un espíritu inmortal, ni tenemos un alma inmortal. Somos un alma cuando respiramos, pero al dejar de respirar, morimos. Y si morimos en victoria, creyendo en la promesa de la resurrección, no moriremos eternamente. Jesús nos resucitará en su venida gloriosa. Juan capítulo 11, versículo 26 dice: y todo aquel que vive, escuchen bien, a todo aquel que está vivo, estando vivo. ¿Y qué más? Y cree en mí. ¿Cuándo? Cuando está vivo. Todo aquel que vive y cree en mí. Significa que para creer en Jesús hay que estar vivo. Y después dice: no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta que hace Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? El que vive y cree en Jesús, aunque muera, si va a morir, dice, no morirá eternamente. Lo que está diciendo es que tenemos que morir, porque esto incorruptible debe de morir. Esto mortal debe de morir.
pero no quedaremos muertos eternamente. Él nos va a resucitar. No tenemos ni espíritu inmortal, ni tampoco tenemos alma inmortal. Somos un alma cuando estamos vivos. Y vivos es que tenemos que creer en Jesús.